Este video nace gracias a la idea de Ericácer Pérez López. Muchas gracias. Cuando empecé a escribir este guión, teniendo en cuenta todo el contenido que hay en YouTube sobre lo mismo, se me hizo un poco redundante. Sin embargo, la mayoría de estos videos no busca explicarte qué es un bloqueo creativo, simplemente te da algunas herramientas para que puedas salir de él. A mi parecer no está mal, pero creo que queda un poco incompleto. Es como si te dijeran que para salir de una habitación tienes que usar la puerta, pero no sabes dónde putas está la puerta. En mi opinión, cada bloqueo es distinto, cada proceso creativo también lo es. Cada persona está atravesando cosas diferentes y por eso, más que una solución directa, lo importante es entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Se requiere introspección, observarse y reconocer qué es lo que nos mantiene en ese lugar, qué es lo que está bloqueando nuestra creatividad. Yo como artista con algo de experiencia en esto podría recomendarte algunos ejercicios, darte una lista de cosas para hacer o decirte cómo desbloquearte, o darte los 3 pasos mágicos que te van a salvar la vida, pero probablemente te termine frustrando más, mucho más de lo que estabas antes, porque muchos de esos ejercicios o consejos vienen desde personas que ya están en otro punto. Preparando este video me puse a buscar algunas referencias y encontré varios contenidos sobre bloqueo creativo. En uno de ellos en particular, la persona propone ejercicios con sketches muy dinámicos, muy sueltos, muy bien ejecutados y muy bien hechos. Entendí perfectamente lo que hacía y la intención detrás, porque habla desde la experiencia, desde alguien que ya pasó por ese proceso. Sin embargo, me puse en el lugar de alguien que está empezando, de alguien que apenas puede hacer un monito con palo. Esa persona llega a ese video, ve esos dibujos y en vez de motivarse, quizás se puede llegar hasta a desanimar, en base a la involuntaria comparación que puede llegar a existir en algunas personas. Este tipo de contenido puede provocar 2 efectos: inspirarte mucho, te motiva y te ayuda a resolver algún que otro conflicto de bloqueo, o te frustras un poco más. No es un problema de intención, nadie está haciendo esos videos para dañar a otras personas, y tampoco nosotros como creadores de contenido no podemos hacernos responsables de la sensibilidad de todo el mundo. La cosa es que cuando hablamos de bloqueo creativo entramos en un terreno emocional más complejo. Un bloqueo no siempre es lo mismo, puede durar días, semanas o incluso años. No todos tienen el mismo origen, he conocido artistas que viven en un bloqueo constante y su problema no es la disciplina ni la técnica. Tiene que ver con lo que están viviendo, con conflictos personales, con procesos internos, incluso van más allá del dibujo. Por eso mi objetivo en este video no es decirte cómo salir del bloqueo creativo, sino entender qué es el bloqueo creativo. Quiero partir por el inicio. ¿Qué es la creatividad? Saquen sus libros de historia, porque vamos a retroceder en el tiempo. A lo largo de la historia, la idea de la creatividad ha cambiado bastante. Empezando en la antigua Grecia, por ejemplo, el arte no se entendía como creación, sino como una imitación. El artista no era el que inventaba algo nuevo, sino alguien que expresaba lo que ya existía en la naturaleza. La belleza estaba en replicar el mundo de la mejor manera posible, no en reinterpretarlo. Eso cambia lentamente con el tiempo. En el Imperio Romano empiezan a aparecer ideas más ligadas a la imaginación y a la inspiración. El acto creativo deja de ser solo una copia y empieza a incorporar algo interno del artista, aunque todavía no se le da el peso que tiene hoy. Durante el medievo, la creatividad se aleja aún más del humano. Crear no era algo que las personas podían hacer, sino algo que ocurría a través de ella. La inspiración venía de Dios, no del individuo. El artista era más bien un canal, no el origen de la idea. La idea de la iluminación es interesante porque lleva arrastrando el concepto de que la creatividad es algo que aparece o no aparece, como si fuera una especie de iluminación externa al artista. Después vamos a hablar de ello. Recién con el Renacimiento empieza a cambiar esa mirada. El ser humano vuelve a ponerse al centro. El artista ya no es solo un ejecutor, sino alguien que decide, que interpreta, que construye. La creatividad empieza a entenderse como una capacidad humana ligada a la intención, a la abstracción, a la forma en la que vemos y reinterpretamos el mundo. Esa idea sigue evolucionando hasta lo que entendemos hoy. Hoy podemos definir la creatividad como la capacidad humana de generar ideas, conceptos o soluciones originales conectando elementos conocidos para resolver problemas. No es exclusivamente del arte, es una habilidad presente en todas las personas. Ya seas pintor, ingeniero, diseñador o profesor, todos utilizamos la creatividad en nuestro día a día. Sin embargo, en el arte, la creatividad se asocia a una consecuencia de la inspiración, porque el momento de inspiración es ese momento en el que
todo parece fluir, donde aparece la curiosidad y se abre un espacio casi infinito de posibilidades. Ese momento es profundamente deseable, es donde el proceso se vuelve disfrutable, donde se mezcla el deseo de crear con la capacidad de tomar decisiones. Esa inspiración conceptualmente se le llama musa. El concepto de musa viene desde la mitología griega, donde representaba a divinidades que inspiraban a los artistas. Desde entonces, la inspiración ha sido entendida como algo poderoso, algo mágico. Todos tenemos la capacidad de crear, no como un talento especial, sino como una forma de adaptación. Desde tiempos antiguos hemos utilizado la creatividad para resolver problemas nuevos. No nace de forzar ideas, sino de permitir que aparezcan. Crear no consiste en luchar contra la obra, sino en aprender a ceder ante ella, escuchar lo que el proceso pide, lo que la idea necesita y hacia dónde quiere moverse. Uno de los mayores bloqueos aparece cuando la expectativa del resultado se vuelve más importante que el proceso. La obsesión por hacerlo bien desde el inicio limita cualquier posibilidad de exploración. Crear es ambiguo, incómodo y muchas veces frustrante. Y esa frustración se intensifica cuando empezamos a ver el proceso de creación como un trabajo y no como un juego. Jugar implica probar, fallar, improvisar sin exigir resultados inmediatos. No es solo diversión, es exploración. El desapego del resultado nos vuelve más libres, más dinámicos y más abiertos a posibilidades. El juego por sí solo tampoco basta, sin dirección se convierte en despelote. La creatividad aparece en el equilibrio entre el juego y el criterio. Ese punto intermedio permite explorar sin perder rumbo. Es en ese momento en el que desaparece la fricción, donde solo estás tú y la obra. La persona se encuentra completamente absorta en una actividad por el simple placer de hacerla. Casi un estado zen, de entrega absoluta y pérdida de la noción del tiempo. Una entrega total al proceso y un desapego total del resultado. Los budistas llaman samadhi a este estado de concentración. Quizás también lo conozcas como... El estado de flow o flujo se define como el estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela. Uno de los conceptos que se me hace más curioso del flow es el hecho de que no nos damos cuenta cuando estamos en aquel estado. Supuestamente somos incapaces de darnos cuenta hasta que este estado termina. Aunque aquí tengo mis propias conjeturas respecto a lo consciente que se puede llegar a ser de tu propio estado de flow y cómo causarlo a voluntad. Esto nace desde las batallas de freestyle. Si has visto mis videos anteriores, sabrás que soy consumidor y practico freestyle. El arte de improvisar versos en una pista. El tema que el estado de flow es algo que presencio mucho en esta disciplina. Momentos donde el freestyler conecta con una especie de musa inspiradora que guía toda la creatividad del competidor plasmando de forma perfecta su arte. Como sea, esto es tema para otro video. El estado de flow en batallas de freestyle. Y si has llegado a esta parte del video, deja tu like, ¿no? Que para llegar hasta acá, supongo que algo te está gustando el video. ¿Ya dejaste tu like? Gracias, máquina. Para que se dé este estado de flow es necesario ciertas condiciones a cumplir. Lo primero es tener una razón para avanzar, algún tipo de sentido. No tiene que ser un gran propósito ni una meta gigantesca, pero sí una dirección. Si no hay nada que perseguir, aunque sea una idea o una pregunta, tu cabeza no tiene por qué quedarse ahí. Si no hay interés, no hay atención, y sin atención no hay flujo. Ese objetivo tampoco tiene que ser complejo, a veces puede ser tan simple como resolver algo, entender una idea o seguir un pensamiento hasta el final. Seguramente te ha pasado, estás pensando en algo en específico, te vas metiendo cada vez más dentro de ese pensamiento y de pronto estás completamente absorto en tus propios pensamientos, hasta que alguien o algo te interrumpe. Eso también es una forma de flow, tu atención estaba completamente entregada a seguir una línea mental por la existencia de un objetivo. Hoy concentrarse es dificilísimo, no porque no podamos, sino porque todo está diseñado para romper nuestra atención. Vivimos rodeados de distractores, pantallas, notificaciones, ruidos constantes. Todo eso destruye algo clave para entrar en flow.
la continuidad. El flow necesita tiempo, necesita profundidad, necesita que tu atención no esté saltando de una cosa a otra cada 5 segundos. El problema es que hoy no solo competimos con nuestras propias distracciones, sino con sistemas enteros diseñados para hacernos estúpidos. Esto afecta nuestra capacidad de concentración, nuestra tolerancia al aburrimiento, nuestra retención y nuestra profundidad. En la actualidad nos cuesta quedarnos quietos. Un consejo así como de colegas, de panas: saca el celular de tu espacio de trabajo, no al lado, no boca abajo, no silencio, fuera, lejos. Basta solo con saber que está ahí, eso ya fragmenta tu atención. En mi caso siempre lo dejo guardado en un cajón, sin notificaciones, vibraciones ni nada, solo llamadas. No es porque sea Buda, es porque sé lo absurdamente sencillo que es perder el foco. Entrar en flow es difícil como para ponerlo más complejo. Los distractores no se reducen simplemente a cosas físicas, como el celular, el computador o X. También existen distractores mentales que no se ven, sino que se presentan como pensamientos o preocupaciones. Este tema lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, pasemos al último requisito. Este último requisito tiene que ver con la relación entre dificultad y habilidad. Para sumergirte completamente en una actividad, la dificultad debe estar alineada con tus capacidades. Si el desafío es demasiado simple, te aburres. Si es demasiado complejo, te frustras. En cambio, cuando ambas cosas se equilibran, el disfrute aumenta y el aprendizaje se vuelve natural. Esto es especialmente interesante porque sí puedes modificarlo. Puedes ajustar la dificultad para que se adapte a tu nivel y así facilitar la entrada en flow. A medida que mejoras, también puedes aumentar el desafío. En un proceso dinámico, cuando algo se vuelva demasiado fácil, busca algo que exija un poco más. Esa progresión constante es lo que permite avanzar sin romper el proceso. Hasta ahora hemos hablado de la creatividad, de cómo llegar a ella y de cómo conseguir el pic de la creatividad que vendría siendo el estado de flow. Pero como tal no hemos hablado de los bloqueos y es lo que nos compete en este video. Pero tranca, ahora vamos a eso. La creatividad comúnmente se entiende como algo sin límites. Cito la típica frase de "el único límite es tu imaginación". Y yo te respondo con una "ver pendejo, inventa un color nuevo". La imaginación puede sentirse infinita, pero crear siempre ocurre dentro de unos límites concretos. El tiempo, la salud, la práctica, mentalidad, habilidades, entre muchísimas cosas. Reconocer estos límites es importante porque son personales. No funcionan igual para todos. Son obstáculos que están en nosotros mismos y que requieren un proceso de adaptación frente a una nueva dificultad. Adaptarse implica ajustarse, cambiar, amoldarse para funcionar mejor en un entorno distinto. Y ese proceso solo ocurre haciendo. O siendo majoraga. La práctica es lo que sostiene el proceso creativo, es lo que permite que la inspiración deje de ser algo momentáneo y se transforme en algo tangible. A través de la práctica desarrollas herramientas, métodos propios y eventualmente un estilo. Muchos confunden el bloqueo creativo con una insuficiencia técnica, pero la creatividad es la forma abstracta de nuestras ideas y el arte es el medio por las cuales las hacemos tangibles. Mientras más refinada esté la práctica, más fácil será concretar lo que queramos expresar. Voy a dar un ejemplo de un proyecto que estoy haciendo ahora, que es un juego para celulares estilo Space Invader. El punto es que estoy dibujando prácticamente el 100% del estilo visual del juego y como pueden ver en los ejemplos de pantalla, el estilo requiere profundidad, volumen y pintura, cosa que no hacía hace mucho tiempo, entonces me bloqueé. Después de la primera parte del proceso creativo, que son buscar referencias, hacer un mood board, me puse a crear. Y la concha de la lora que me costó, weón. Antes de llegar a este primer resultado final, pasé por todos estos intentos, tomando diversas decisiones, entre ellas mandar a la mierda a la grisalla y pintar con color, que se me terminó facilitando muchísimo más. Hubo frustración, una frustración equivalente a una patada directa en los huevos. Concretar el estilo para la primera ilustración quizás me llevó unos 4 días, pero en el momento que concreté el estilo, las siguientes ilustraciones me habrán tomado la mitad de tiempo. Si vemos la línea de proceso, un 50% fue bloqueo, un 25% fue investigación, buscar referencias, moodboard, y el último 25% fue concretar.
El bloqueo técnico hasta cierto punto es el más evidente de resolver, aunque frustrante, su solución sigue siendo clara: aprender, practicar y resolver. El problema aparece cuando sí sabes hacerlo, cuando ya tienes las herramientas, pero no hay inspiración, ni deseo, ni ganas. En cambio se presentan inseguridades, temores, miedos, incertidumbres, y no sabes por qué. Definir las causas de un bloqueo creativo es complejo. Hay quienes te dirán que los bloqueos no existen y solo hay que trabajar y trabajar y trabajar, y otros que viven en estado de bloqueo. Los bloqueos nacen desde dentro, desde los pensamientos y las emociones. Esa parte de ti que, por muy molesta que sea a ratos, no puedes apagar a voluntad. Por eso es importante saber qué pasa ahí dentro, porque en algún momento te quedarás solo con tus pensamientos y preocupaciones, sin nada que te distraiga. Todos los contextos del bloqueo creativo son complejos de tratar, porque se crean en base a las experiencias de la persona. Si quieres salir de ahí vas a tener que esforzarte. No existen unas palabras mágicas ni el ejercicio mágico que te ayudará a encontrar la iluminación. Si esperas que sea así, sigue esperando. Tampoco nos confundamos. Es normal un día no querer dibujar porque qué paja. Es normal un día estar menos creativo que otros por X problema. Y es normal que exista alguna que otra frustración en algún que otro momento. Lo que no es normal es tener un ataque de ansiedad por miedo a no poder entregar un proyecto la próxima semana. No es normal empezar a odiar la disciplina que amas. No es normal es que tu salud mental esté tambaleando por algo que tú llamas bloqueo creativo. Dar una solución a este problema es muy difícil, sobre todo porque es muy personal cada situación. Intenta ser autocrítico y analiza tus básicos: alimentación, descanso, hacer ejercicio, círculo social, entre otros. Después empieza a observar tu yo interno, pensamientos y sentimientos, miedos, frustraciones, expectativas, qué es lo que te impide crear. Y tómate tu tiempo. Las personas, las ideas y el arte necesitan tiempo para madurar. Y si el bloqueo es muy grande, quizás hablarlo con alguien no es mala idea. ¡Qué denso se puso esto!, ¿no? Si llegaste a esta parte del video, déjame agradecerte que eres de las personas que hacen que esto crezca. Este video nace desde muy adentro de mi ser. No esperaba desarrollar tanto el tema y no esperaba quedar tan conforme con el guión. Quiero leer cada una de sus opiniones, así que por favor escriban párrafos gigantes que yo los quiero leer a todos, de verdad. Si tienen ideas para un siguiente video, tampoco duden en comentarlas. Le estoy dando todo de mí para hacer videos más seguido y con más calidad y probando diferentes cosas para que esto no se muera. Y llegamos a los 1000 suscriptores, somos 1000. ¡Yay! Muchas gracias, en serio, los quiero un montón. Nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós.